Pues si usted en algún momento ha sentido que tiene tareas pendientes por hacer en su vida, cosas que están frente a usted y usted dice, tengo que hacer esto, pero no soy capaz. Tengo que hacer esto, pero no sé de qué manera lo voy a lograr. Tengo que alcanzar esta meta, tengo que levantarme otra vez, tengo que restaurarme, tengo que volver a empezar, tengo que volver a construir mi vida, pero no sé cómo hacerlo. Para usted es la palabra de hoy. Hoy le voy a enseñar a través de la Biblia una promesa que hemos titulado de la siguiente manera. Ahí le va a aparecer en la pantalla y es esta: Dios está contigo. ¿Puede repetirlo conmigo a la cuenta de 3, por favor? 1, 2, 3, léalo. Dios está contigo. Y esto es supremamente importante. ¿Por qué, pastor? Porque así como hay cosas que usted puede hacer estimulado por la compañía de ciertas personas, también hay momentos donde te podrías detener ante la soledad. Y este mensaje es la continuación de lo que hace 8 días te enseñé. La semana pasada aprendimos acerca del primer lugar. ¿Recuerdan esa enseñanza? Y a través de ese mensaje les mostraba cómo Dios llama a su pueblo a través del profeta Ageo y les dice: ustedes empezaron al revés. Ustedes debían construir primero mi templo, y después de hacer mi templo, ahí sí debían empezar en sus casas. Pero no me dieron el primer lugar a mí. Priorizaron su voluntad, priorizaron sus proyectos, priorizaron sus decisiones. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? La Biblia las narra: hacer mucho y recibir poco. Esforzarnos y meterle la ficha y decir: va a haber, pastor, que con esta novia me caso y esa novia está ya con otro, porque no era. Va a haber, pastor, que con este proyecto salgo de pobre, y se fue el proyecto y sigue alcanzado, porque no era ese el enfoque. No es que no podamos construir, claro que sí, pero el orden correcto no es construir mi voluntad, sino construir la voluntad de Dios. Y una vez tenga el respaldo de Dios, Dios va a respaldar mis proyectos. Alguien tiene que decirme amén si me estoy explicando con la suficiente claridad. Ahora, mire lo que pasa. El mensaje de hoy es la respuesta del pueblo a ese llamado de Dios. Por eso quiero que miremos lo que dice la palabra en Ageo, capítulo número 1, versículo número 12 al 15, por favor. Dice la palabra de Dios lo siguiente: entonces Zorobabel, por favor repita ese nombre, es importante para este mensaje. 1, 2, 3, diga. Zorobabel. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel y de Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor, su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. ¡Qué maravilloso esta narración! Dios les hace el reclamo y les dice: ustedes no pensaron en mí, pensaron en ustedes. Ellos caen en cuenta y dicen: tiene toda la razón, vamos a darte el primer lugar a ti. Y en ese momento, cuando ellos toman la decisión, Dios les da un mensaje. Y ese mensaje es el siguiente: muchachos, les tengo noticias, yo estoy con ustedes. Es como si en medio de esa decisión tan compleja, en medio de esa decisión que no era nada fácil, y en un instante se lo voy a explicar, porque a veces en la vida nos tornamos iguales. A veces en la vida llegamos a puntos donde sabemos qué hacer, pero lo que hay que hacer es difícil, es grande, es complejo. ¿Cuántos de nosotros a veces, luego de perderlo todo por sacar a Dios del primer lugar, nos quedamos con unas pequeñas ruinas de nuestra vida? Tal vez esa carrera se transformó en una pequeña ruina. Tal vez esa relación se transformó en una pequeña ruina. Son solo escombros lo que te queda.
Y ahora sabes cuál es la voluntad de Dios. Ahora sabes qué fue lo que hiciste mal y qué fue lo que no hiciste bien. Pero ante el momento de hacerlo, estás enfrentándote a retos y a desafíos diciendo: pastor, es que es muy difícil. No sé por dónde voy a empezar. Y qué maravilloso es Dios cuando lo primero que le dice a ellos es: muchachos, quiero que sepan algo, yo voy a estar con ustedes. Pero déjeme mostrarle en esta noche dos puntos. Y el primero es este: Dios está contigo en tus grandes proyectos. Dios va a estar contigo. Un joven sin proyección será un joven fracasado. Un joven sin proyección será un joven estancado. Un joven sin sueños será un joven cuyo terreno mental y emocional se va a transformar en algo fértil para la depresión, para la ansiedad, para la tristeza y para el despropósito. Cuando un joven deja de soñar, cuando un joven deja de visionar, cuando deja de creer que grandes cosas pueden suceder, le estará abriendo puertas a los peores pensamientos de su vida. Quiero que me escuches aquí, por favor. El peor enemigo con el que tú tienes que lidiar no se llama la falta de dinero, no es la falta de fama, no es la falta de posibilidades, no es la falta de oportunidades. Tu peor enemigo es tu propia mente. Esos pensamientos que te dicen que no eres capaz, que no puedes, que eso es para otros, que te tocó muy duro, que mira que te tocó en reversa, que otros sí, pero tú no. Ese es tu peor enemigo. Pero quiero que escuches esto. Dios le encanta la gente visionaria. A Dios le encanta la gente que sueña. A Dios le encanta la gente que cree que cosas mayores van a suceder. Y el gran problema de nosotros es que creemos que los grandes proyectos se construyen y se logran solamente con nuestro esfuerzo. Querida persona que me está escuchando en esta noche, quiero que escuches esto. Tu parte es trabajar, pero la parte de Dios es hacer lo imposible posible. ¿Alguien puede decirme amén? Y Dios está diciendo: voy a estar contigo en tus grandes proyectos. Mire la grandeza del proyecto de Zorobabel. Dice la palabra del Señor en el versículo 14 y 15 lo siguiente. Ageo capítulo 1 versículo 14 y 15, leámoslo. Dice: entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios, y comenzaron a trabajar en la casa de Dios. Miren aquí. El templo que Salomón había hecho, le estoy hablando del hijo de David, era una de las maravillas arquitectónicas antiguas, más prestigiosas de la antigüedad. Era un templo con una belleza y una majestuosidad impresionante. Cuando tú ves en el libro de Reyes la descripción de cómo fue edificado el templo, era sorprendente. Era entrar a un lugar literalmente forrado en oro por dentro. Era un lugar muy majestuoso, muy hermoso. Era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Pero cuando Dios manda a Zorobabel, a este nuevo sacerdote, a reconstruirlo, pues estaba en ruinas. No era ni sombra de lo que un día fue. Ese templo era un lugar que había sido quemado, había sido dañado, estaba completamente destruido. Dígame si no es un reto grande reconstruir algo que un día estaba tan bonito. Es que hay gente aquí que decía: pastor, usted no se imagina lo feliz que un día yo fui. Usted no se imagina lo próspero que un día yo fui. Usted no se imagina la alegría y la proyección de vida que un día yo llegué a tener. Usted no se imagina, pastor, cómo era mi vida, de llena, de estable, de alegre. Todo se me daba, pastor. Usted no se imagina cómo era mi familia, cómo era mi hogar, cómo era mi época en la universidad, mi carrera, mi triunfo. Pero de eso posiblemente hoy no quede nada, solo quedan ruinas. Pero Dios le dijo a Zorobabel: yo estoy con ustedes en ese proyecto. No es fácil, pero yo los voy a acompañar. No es sencillo, pero yo los voy a ayudar. Ahora, ¿dónde está el gran reto? Míreme a los ojos y escuche esto, por favor. Lo más difícil a la hora de un grande proyecto no es hacerlo, sino no saber qué es lo que tienes que hacer.
Le pedí a los muchachos que me ayudaran con una imagen que tiene una palabra clave. Ahí va a aparecer en la pantalla. A la cuenta de 1, 2, 3. Y es esta. Si hay algo importante en la vida que tú tienes que responder, es esta pregunta. Es, ¿qué tengo que hacer? Zorobabel sabía cuál era la voluntad de Dios. Zorobabel sabía qué era lo que Dios quería. Zorobabel había escuchado la voz de Dios cuando le dijo: quiero que reconstruyan mi templo. Eso es lo que yo quiero que hagan. Mientras que tú no sepas qué es lo que tienes que hacer, estarás dando patadas al aire. Estarás perdiendo tu tiempo. Estarás en medio del peor de tus despropósitos. Porque el que no sabe qué tiene que hacer es exactamente igual al que llega a un aeropuerto y dice: hay aviones para que se vaya, ¿para dónde va a ir? Yo no sé. ¿De qué le sirve tener rutas a disposición si no sabe a dónde tiene que ir? ¿De qué le sirve tener dinero para comprar tiquetes si no sabe a dónde tiene que ir? No sabe cuáles son sus tareas. ¿A alguien le pasó alguna vez que lo contrataron en una empresa, en un lugar, y le dijeron: vaya, allá le explicamos qué hacer? Llegó a la empresa y nadie le dijo qué tenía que hacer. Levante la mano, por favor. Usted sabe que uno se siente como, como perdido, ¿verdad? Como, aquí estoy, ¿en qué les puedo hacer? Ahorita le decimos. ¿Qué hace uno? Nada. No hace nada, pierde el tiempo. Y hay jóvenes que en su vida están exactamente iguales. Están en un punto donde no solamente perdieron todo, sino que además no saben qué tienen que hacer. No saben. Fracasé, o me emproblemé, o tomé esta decisión, pero no sé qué, no sé qué sigue, no sé cuál es el paso a seguir. Y esto es importante, porque mientras que tú no identifiques qué es lo que tienes que hacer, no vas a poder alcanzar tus grandes retos. Déjeme darle un ejemplo. Pastor, yo estoy soñando con que mi ministerio, mi empresa trascienda a las otras fronteras y yo abra una sede en Estados Unidos. Me lo soñé, pastor, que yo tenía una sede en Miami. Ay, qué bueno, mijo. ¿Y ya tiene visa? No. Pues lo primero que usted tiene que hacer, ¿qué es? Vaya y saque la visa. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Pero muchos de nosotros soñamos, pero no nos movemos en ese sueño. Los grandes proyectos arrancan cuando yo entiendo qué es lo que tengo que hacer. Ay, es que yo quiero estudiar en esta universidad, pastor. ¿Y qué tiene que hacer? Ay, yo no sé, pero yo ya me soñé, a mí Dios me habló y me dijo hasta el nombre de la universidad. Y ni siquiera he ido a averiguar porque le da miedo. No, es que eso vale mucha plata. Es que mis papás no tienen con qué pagar. Quiero que me escuches claramente, por favor. Cuando Dios deposita en ti una visión, aunque sea grande, Dios no respalda a los cobardes. Dios respalda a los valientes que dan el primer paso aunque no tengan ni un peso. Cuando yo me fui a casar, yo me quiero casar, decidí casarme y el resto lo hizo Jehová de los ejércitos. Nos empezó a llegar bendición. Que yo le doy esto, que yo lo ayudo con esto, cuente con esto. Y al principio yo decía: Señor, pero ¿cuánto va a valer este matrimonio, Espíritu Santo? ¿De qué manera lo voy a hacer? Fue exactamente igual cuando grabé mi primer disco. Exactamente igual. Dios me había dicho: te voy a bendecir y no sé qué. Y yo ni siquiera había averiguado. Ni siquiera había ido donde un productor a preguntarle cuánto era, cómo se hacía, de qué manera. Estaba quieto esperando. Sabía que había un grande proyecto, pero hay gente que cree que Dios le va a hacer todo. Mijo, míreme a los ojos. Los primeros pasos, los naturales, los hace usted. Y una vez usted se mueva, Dios en esta noche le está diciendo: deje el miedo, que yo voy a estar con usted. Suelta esa cobardía que se le metió en la cabeza. Ay, pastor, es que otra gente quebró. Ay, es que si queda este presidente, ¿qué vamos a hacer? Ay, es que el país va en reversa. No, mi hermano, usted no se mueve por el país, usted no se mueve por las circunstancias. Si usted está cimentado en las promesas de Dios, aunque todo vaya en contra, Jehová te va a bendecir. Si tú entiendes que ante los grandes proyectos Dios quiere que te muevas en la dirección correcta, y la dirección correcta es entender qué es lo que tengo que hacer. Pero es que esta generación no tiene propósito. Zorobabel sabía lo que tenía que hacer. Cuando sabes qué es lo que tienes que hacer, entonces desarrollas enfoque, desarrollas determinación, desarrollas propósito, desarrollas una misión. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y una vez eso llegue, Dios habla y dice: yo voy a estar contigo. En medio de ese sueño, por grande que sea, yo voy a estar contigo. Sueña en grande, pero muévete en el nombre de Jesús, que Él te va a respaldar.
Ahora, pastor, ¿cómo hago para saber si eso que quiero hacer es o no es la voluntad de Dios? Ya sé que quiero hacer, pero ¿cómo puedo estar seguro que realmente le agrada al Señor? Encontré al amor de mi vida. Ay, pastor, usted lo viera, me despierta unas sensaciones tan espectaculares. Cuando me llega un mensaje de él, yo me derrito, parezco Choco Cono a las 3 de la tarde destapado. Una belleza, pastor, y siento, y él me manda mensajes y me escribe, y ay, yo me siento como en otro planeta. Yo siento que él es un príncipe azul, pastor, y las cosas van tan bien, y es una emoción y es una belleza. El muchacho podría decir lo mismo de la muchacha, ¿verdad? Encontré el amor de mi vida, pastor. Yo estoy en la iglesia y cuando cantan que las maravillas de Dios son grandes, yo la volteo a mirar a él. Yo digo, así es, Señor, qué belleza. Y ora y cree. ¿Cómo saber si eso que quiero es o no es la voluntad de Dios? Pues mire, hay un versículo que nos dice cómo identificar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice así: la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Sabe usted por qué se está toteando las decisiones? Porque se metió en algo que en lugar de santificarlo, lo está alejando de la consagración. ¿Alguien puede decir amén? Te metiste en un proyecto que en lugar de hacerte caminar en santificación, te está llevando a los peores pecados que no cometías antes. Ese no es el qué correcto, estás en el qué incorrecto. Porque cuando tú le pones tu vida, tu amor, tu fuerza, tu esfuerzo, tu determinación a algo que te aleja de la santificación, será cuestión de tiempo antes de que te desbarate la vida. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, si ese algo no me está acercando a Dios, suéltelo, papá. Porque usted lo suelta o eso lo va a soltar usted del propósito. Y no hay nada más terrible que perder el tiempo en algo que no se debía perder. Ahora, me encanta que el Señor dice, una de las cosas que genera Dios cuando lanza esa palabra sobre el pueblo. Vuelvo otra vez al versículo número 14 y es: entonces el Señor despertó el entusiasmo. Repite esa palabra conmigo, por favor, a la cuenta de 3. Diga entusiasmo. 1, 2, sí. Entusiasmo. Mire, fui a buscar la definición de la palabra entusiasmo y me encontré con esto. Entusiasmo: sentimiento intenso de exaltación del ánimo que se manifiesta en la manera de hablar y de actuar. Esto es poderoso. Cuando Dios te dice yo estoy contigo, una de las cosas que busca Dios con esa declaración es darte nuevas fuerzas. ¿Cuántas personas están estancadas, saben qué tienen que hacer, pero no tienen ni 5 de ganas de hacerlas? Dicen, pastor, no sé cómo explicarte la depresión, el estancamiento que estoy viviendo. Yo sé que tengo que dejar de comer como un elefante, pero no puedo parar. Yo sé que no puedo seguir comiendo dulce como estoy comiendo, pero no puedo parar. Yo sé que tengo que cuidarme, pero no puedo parar. Yo sé que tengo que irme a trabajar, pero no puedo pararme de la cama. Yo sé que tengo que estudiar, pero no me dan ganas de abrir los libros. Yo sé que lo mejor es que yo termine la carrera y no renuncie a ella como he pensado, pero no me dan ganas de ir. ¿Sabes qué dice la palabra? La presencia de Dios da entusiasmo. ¿Y qué es el entusiasmo? La capacidad de llevar tu ánimo al mayor nivel y decirte, te voy a levantar otra vez en el nombre de Jesús. Te voy a llenar de fuerzas otra vez. Por eso cuanto más te alejas de Dios, menos fuerzas tienes. Pero cuanto más cerca estás de Dios, Él va a renovar tu fe. Alguien tiene que decirme amén si lo está entendiendo. Él va a renovar tus fuerzas. Él te va a decir, vuelve a hacerlo. Ay, Señor, yo no soy capaz. Vuelve a hacerlo. Ay, Señor, yo no puedo. Vuelve a hacerlo. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, renueva tus fuerzas y levántate, porque el Dios que prometió estar contigo va a terminar la buena obra que contigo empezó. Alguien levánteme las manos y dígame amén si lo está creyendo en esta noche. Levántate y confía, porque Dios está contigo.
Ahora quiero mostrarle lo segundo y último de esta palabra, y es que Él no solamente está con nosotros en nuestros grandes proyectos, sino también en nuestras grandes batallas. Y es lo segundo y último que le quiero mostrar. Ageo capítulo 2, versículo 3 dice lo siguiente: ¿alguno de ustedes recuerda esta casa? Ellos empiezan a construir el templo. Mira aquí, empiezan a construir el templo. Dios aparece en medio de la construcción y les habla a través del profeta Ageo y les dice: ustedes recuerdan, ¿alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este al otro? No se parece en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Jehosadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esto es maravilloso. Dios dijo: voy a estar con ustedes, no solamente en sus proyectos, también en sus batallas. Déjeme explicarle uno de los más grandes errores que la gente comete. Míreme aquí y escúchelo. Señor, escuche esta oración. Señor, te pido que si es tu voluntad, se den las cosas. No ore de esa manera. ¿Alguien me está escuchando? No ore de esa manera, porque hay cosas que aunque no son la voluntad de Dios, se te van a dar. Hay cosas que aunque no sean de Dios, se te van a dar. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque si no, Dios no nos hubiera dado un libre albedrío y oídos espirituales. ¿Para qué? Para aprender a reconocer cuál es la voluntad de Dios. Hay momentos donde algunas cosas se te van a abrir delante y tú vas a decir: ¡ay, qué belleza, qué espectáculo! Y el hecho de que se te abra la puerta no significa que sea la voluntad de Dios. Hay gente que equivocadamente se ha ido con esa línea: si es de Dios se da, si es de Dios se da, si es de Dios se da. Y se metieron y cuando llegaron al fondo se totearon, porque aunque se les abrieron las puertas, se dieron cuenta que no era de Dios. Entonces no ore en esa dirección, ore en esta dirección: Señor, aunque se abra o no se abra la puerta, muéstrame cuál es tu voluntad, y eso voy a hacer. Esa es la oración correcta. Ahora, aunque tú camines en la voluntad de Dios, porque ese es uno de los grandes miedos que muchas personas tienen, y dicen: pastor, yo no quiero equivocarme, yo no quiero meterme en algo y al final que no se me den las cosas, yo no quiero meterme en algo y que al final sufra. Tú no sabes cuántas personas frente a mí en una consejería me han dicho: aconséjeme, pastor, yo no quiero volver a sufrir en la vida. Porque no puedes pretender una vida ausente de batallas. No puedes buscar una relación ausente de batallas. No puedes buscar un gran proyecto ausente de batallas. Es más, Dios te está diciendo: aunque vengan batallas, yo voy a estar contigo. Alguien tiene que decirme amén si lo está entendiendo aquí. Y ese fue el caso de Zorobabel. Ellos sabían que tenían que construir el templo. Ellos sabían que esa era la voluntad de Dios, sabían que eso era lo que Dios quería, pero aunque empezaron a caminar en la voluntad de Dios, empezaron a tener batallas, empezaron a tener problemas, empezaron a tener luchas. Y quiero mostrarte en este momento cómo Dios gestiona nuestras batallas. ¿Está listo para hacerlo? Levante la mano por favor y dígame amén. Todo aquel que ha pasado batallas en decisiones que siente que han sido correctas para su vida. Mano arriba por favor. Por ejemplo, usted se casó con el amor de su vida. Te bendigo, mi amor, tú que eres el ejemplo que estoy dando aquí. Te casaste con tu príncipe Blue, pero le ha tocado duro, sobre todo a mí. A mí me ha tocado muy duro con ella. No ha sido fácil. Levanten la mano los que entraron a la carrera soñada a estudiar, que dijeron: pastor, me logré matricular a esa especialización, a esa maestría, a ese posgrado. Levanten la mano, yo los veo que con esfuerzo. Ay, muy bien. Pero les ha tocado duro. A ver, mano arriba, que han dicho: uy, yo quisiera como cerrar los cuadernos y prenderles candela con gasolina, pastor, y decir: no más, voy a trabajar. Ya, y suerte con esta. Y levanten la mano, yo los veo. Muy bien.
Muy bien. Levante la mano los que decidieron montar su propio negocio, su propio emprendimiento. Y un día dijeran que Instagram, que redes sociales, yo voy a quemar esa ropa, yo voy a quedar con esa mercancía, lo voy a regalar a todo el mundo. Voy a ir a maquillar a 14 indigentes y los voy a dejar bien guapos y me boto ese maquillaje. No más, levante la mano, yo los veo, por favor, mano arriba. Pues bien, muchachos, eso es normal. En medio de las batallas tenemos que gestionar nuestras emociones, o si no, en lugar de vencerlas, caeremos derrotados. Y encontré en este versículo la terapia con la que Dios gestiona las batallas. Primero, Dios trae comparación. ¿Qué es lo primero que Dios trae? Comparación. Míreme aquí. Mire Dios tan terapéutico. Los manda a reconstruir el templo. ¿Está conmigo? Necesito que construyan el templo. Les pone un reto grandísimo. O sea, vuelvan a empezar. Ellos obedecen. Uno que espera que Dios les diga: qué bien, muchachos, van bien, súper, los felicito, vamos. Y aparece Dios y les dice: ¿ustedes se acuerdan cómo era el templo antes? Sí. Este que ustedes están construyendo ni se parece. ¿No le parece un poco frustrante esa comparación? Es como si Dios te dijera: a ver, ¿usted cómo estaba antes? Y como una película, empiezas a acordarte de tus mejores momentos. Y piensas en el antes y piensas en el ahora y tú dices: no. O sea, si tuviera al menos el 10% de lo que tenía en ese momento, pero es que no llegó ni al 0.1 todavía. ¿Y sabe por qué Dios trae comparación? Porque la comparación nos permite a nosotros sacar a flote de nuestra alma nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestras lágrimas, incluso nuestra frustración. Pastor, ¿y Dios es malo? ¿Dios quiere vernos sufrir? No. El problema es que hay gente que no ha aprendido a gestionar su dolor y lo han guardado y lo han enconado. ¿Y sabe qué hace el dolor enconado? A ver, ¿a quién aquí le ha salido una vez una espinilla? Levante la mano. Al que no la levante es un marciano, mi hijo. Usted pues de Star Wars vino para acá. Levante la mano. Bien, muy bien. Ahora quiero que la deje arriba el que ha tenido una espinilla o un barrito que no salió para afuera, sino que como para adentro. Y si voy a sacarte, y eso no sale, duele. Te voy a apachurrar, no sale. Antes, en lugar de salir, ay, no haga cara pues de, ay, no, ¿qué hacemos? Pastor, guácala. ¿Cuál guácala? ¿Usted también le ha dado eso? En lugar de irse, se agrandó. Y eso es lo que muchos han sentido con el dolor. No lo gestionaron, no lo sacaron. Ay, yo sigo para adelante, yo sigo para adelante, yo voy para adelante, aleluya, con la fe, voy para adelante en el nombre de Dios. Y ahí igual lleva el dolor guardado. Y no, yo sigo. Y el problema es que nadie sabe, pero sabe dónde sale a flote ese dolor. En las noches cuando no puedes dormir, en tus sueños, en tus pesadillas, en tus depresiones, en lo que nadie está viendo, ahí sale. Por eso Dios viene y compara y te dice: ven, vamos a acordarnos. ¿Te acuerdas de todo lo que tenías? Ay, Señor, ¿para qué me hiciste acordar de eso, Padre? No, yo quiero que lo veas. Quiero que te imagines el templo de antes y este. Si ves que no se compara en nada. Porque al principio, cuando empiezas a reconstruir tu vida, haces mucho, pero ves poco. Ahí empecé, pero es que es chiquitico lo que estoy haciendo, pastor. Chiquitico. Me tocó volver a empezar, pero está chiquitico. Dios nunca va a sacar a flote tu dolor y te va a dejar con ese dolor ahí. Cuando Dios trae comparación, también traerá consuelo. Otra vez, cuando Dios trae comparación, también traerá consuelo. ¿Sabes para qué se los dijo a ellos? Compárenlo. Para que ellos entendieran que lo más valioso del templo
no era su arquitectura, era la presencia de Dios. Por eso les dijo: aunque ustedes están volviendo a empezar, les tengo buenas noticias. Aunque eso esté pequeñito, hay una gran diferencia, y es que esta vez, a diferencia de antes, ya no estás solo, ahora estás conmigo. Ahora me tienes a mí, ahora yo te voy a ayudar, ahora yo te voy a respaldar. Ahora vamos, alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo. Vamos a hacerlo, pero juntos. Esa es la diferencia. Yo estoy contigo esta vez. Y aquí viene lo segundo, póngamelo ahí por favor, y es comprensión. Dios no solamente compara, también te da comprensión. Ahora, míreme aquí, ¿cómo es la comprensión? Escuche cómo Dios lo gestiona. Viene y les dice lo siguiente: luego de que los lleva a comparar, les lanza las siguientes palabras: sin embargo, ahora el Señor te dice, Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes, así que manos a la obra. El gran problema de nosotros, mi amor, ven, sube, por favor, sube, ven, sube. Qué hermosa estás. El gran problema de nosotros es que creemos que la comprensión es esto: que yo acaríciame. No, pero por acá me abraza. El gran problema de nosotros es que creemos que la comprensión es esto: que cuando estemos llevados, nos mimen, nos chocholeen. ¿Cómo le parece a usted que comprensión no es solamente entender el dolor de alguien? Comprensión es saber qué siente, pero también saber cómo ayudarlo. Entiendo lo que estás sintiendo, sé que te está doliendo, pero también sé cómo levantarte. También sé qué necesitas para volver a estar bien. Eso es comprensión. Te comprendo, te comprendo. Si eso lo puede decir cualquiera. Yo también pasé por lo mismo. Eso cualquiera lo puede decir. Pero la verdadera comprensión es la que entiende la situación, sabe lo que está pasando dentro de ti, pero también sabe qué tienes que hacer para salir de eso. Y mire lo que hizo Dios con Zorobabel. Luego de que trae la comparación y le dice: este templo no es ni sombra de lo que era. Muy diferente. Sean fuertes. Otra vez. O sea, eso que empezaron a hacer, sea fuerte. Eso que está reconstruyendo, sea fuerte. Y esta palabra me encanta. Así que ahora, manos a la obra. En otras palabras, si está viendo que eso está pequeñito, sí, Señor. Si está viendo que no se parece a lo que usted tenía, sí, Señor. Si está viendo que lo de antes era más bonito, sí, Señor. Ay, sí, gracias por entenderme. ¿Cuál entenderme? Levántese y siga trabajando. Levántese y siga metiéndole la ficha. ¿Quién dijo que había que renunciar a la carrera? Siga estudiando y termínela. Saque su título en el nombre de Jesús. ¿Quién le dijo que ese ministerio musical había que enterrarlo? Ay, es que nadie, pastor, nadie me conoce, nadie me da me gusta, nadie me sigue. Después de que te siga el cielo, el resto será historia en el nombre de Jesús. Levántate y sigue adelante con lo que Jehová de los ejércitos te dijo. Ay, pastor, es que yo monté ese negocio y voy en saldo rojo, voy en pérdida, y Dios te dice: sé fuerte y manos a la obra. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros en el dolor? Que en lugar de movernos, soltamos todo. Y hoy Dios te está diciendo: vuelve a agarrar tus armas, porque te recuerdo algo, mijo. Aunque todo alrededor esté difícil, yo estoy contigo. Mírame a los ojos, Dios está contigo. Alguien tiene que decirme amén en esta noche y alabar su nombre si lo cree. Esto es maravilloso. Dios te da afirmación. Mira lo que dice la palabra. Versículo número 5. Mi espíritu
permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de la tierra de Egipto. Por lo tanto, no teman. ¿Qué es la afirmación? La afirmación es la capacidad de recordarte lo que a veces se te olvida. Mire, la afirmación es algo tan poderoso que la afirmación ayuda a fortalecer las relaciones, porque la afirmación te recuerda cosas que tú sabes, pero que a veces dejas de sentir. Otra vez, que tú sabes, pero que a veces dejas de sentir. Y yo creo que todos los que estamos aquí sentados, muchas veces hemos escuchado que Dios nos dijo que iba a estar con nosotros, que nos iba a apoyar, que teníamos su favor, que Él podía hacer milagros, que Él era bueno, que Él no te va a desamparar. Alguien tiene que gritarme amén si cree algo de lo que estoy diciendo. Él lo dijo muchas veces, pero quiero que escuches. Se los acaba de decir: yo estoy con ustedes. Pero en medio de la construcción vuelve y les dice: mi espíritu está con ustedes. Porque a veces en los momentos difíciles creemos que porque son difíciles Dios nos abandonó, que porque están tan duros Dios se fue. Oh, Señor, me dejaste solo. Mal hecho, Padre, mal hecho. Me mandaste a obedecerte y te estoy obedeciendo y me dejaste solo. Eso no se hace, Señor. Por eso Él trae afirmación. Y hoy Dios me mandó con la tarea específica de decirle a muchas personas que están aquí sentadas o están viendo esta palabra, que aunque estás caminando en la dirección correcta y no se te están dando las cosas como tú quieres, Dios te dice: yo sigo estando contigo. Aunque la puerta se te cerró, yo sigo estando contigo. Aunque perdiste lo que pensaste que no ibas a perder, yo sigo estando contigo. Aunque ese familiar falleció de forma inesperada, yo sigo estando contigo. Aunque estás atravesando el peor de tus duelos, yo sigo estando contigo. Aunque fracasaste porque estás pasando por un momento de dolor, yo sigo estando contigo. Dios trae afirmación al alma, porque si acaso lo has sentido, yo quiero que hoy levantes tu mano derecha al cielo y recibas esta palabra: Dios sigue estando contigo. Por eso dile: gracias, Señor, porque tú nunca me has desamparado y nunca me vas a desamparar. Aplauda fuerte al Señor y dígame amén, por favor. Y por último, Dios te da promesa. Ahí está, promesa. En medio del dolor, vamos a recordar cuál es el proceso con el que Dios gestiona nuestras batallas. ¿Le parece? ¿Qué es lo primero que hace Él? Nos lleva a la comparación. Lo segundo, trae comprensión. Lo tercero, trae afirmación. Pero lo último es que Dios te da promesa. Y mire, esta promesa aparece en la palabra en Ageo, capítulo número 2, versículos 7 al 9, y dice lo siguiente: haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. ¿A cuál? ¿A cuál templo? ¿De cuál templo estaban hablando? ¿Del majestuoso, grandote, o del que estaba empezando ahora? ¿Del impresionante que Salomón construyó, o del que Zorobabel había decidido volver a empezar? ¿De cuál estaban hablando? Digan conmigo: del pequeño. ¿De cuál? ¿La promesa era para cuál templo? Para el pequeño, para el que no estaba muy bonito, para el que no era muy lujoso, para ese. Y Dios le dice: traeré, llenaré este lugar de gloria, dice el Señor. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y la futura gloria de este templo, otra vez, y la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Mírame y escúchame lo que te voy a decir.
Porque la promesa de Dios es esta. Esa reconstrucción que tienes hoy. ¿Me prestan mis botellas, por favor? Las botellas que te pedí. Esa reconstrucción que tienes hoy, que está pequeñita, que ha sido difícil, que ha sido dura para ti, que has estado muchas veces a punto incluso de renunciar a ella, que has estado incluso a punto de salir de ella. Necesito un voluntario, debe ser grande porque se la tiene que tomar toda. ¿Estás listo? Ven, corre, ven. Ven acá. Ven, sube. Te la tienes que tomar toda, ¿listo? Ok. 1, 2, 3. Arranca. Esposa, téngame en oración, por favor. No te preocupes, no tiene que ser rápido. No quiero que te vas a enfermar y después ahí el muchacho en el baño nadie lo saca. Para, tranquilo. Respira. Eso, sigue. No hay afán. El agua que él se está tomando representa lo que un día tú tuviste, lo que un día te llenó, lo que un día te sació, lo que un día te hizo feliz, lo que un día te dio fuerza y fortaleza. Will, ven. Agarra esta botella, mijo. Agárrala. Sube. Destruye esa botella. Destrúyela. Desbarátala. ¿Por qué no la puedes desbaratar? Porque está ¿cómo? Está llena. Muy bien. Ahora quiero que desbarates esa botella. Hay personas que están así, como esta botella. Los tomó la vida y los desbarató en su totalidad. Quedaron así. Les ves la vida sentimental y está así. Les ves su carrera profesional y está así. Les ves su sueño ministerial y está así. Completamente desbaratado. ¿Sabes por qué? Porque el día que sacaste a Dios del primer lugar, te drenaste, te vaciaste, quedaste vacío. Cuando estabas lleno, tenías fuerza. Ahora que estás vacío, ¿no? ¿Y sabes qué está haciendo Dios a través de esta palabra? Te está diciendo, pues vamos a hacer algo. Y si volvemos a empezar, y si te reconstruimos, ¿te acuerdas cómo eras antes? Señor, pero ¿cómo vas a comparar esta belleza con esto tan feo? Y Dios hoy te dijo, volvamos a trabajar. Vuelve a hacerlo. Señor, pero esto es tiempo. No, vuelve a hacerlo. ¿Sabe cuál es la promesa? La promesa es esta. Llegará un día donde te voy a volver a llenar. Llegará un día en donde recuperarás la gloria que un día tuviste. ¿Qué es lo más importante de esta botella? ¿Quién se toma una botella? Nadie. La gente toma el agua. Eso es lo que la gente toma. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Tú creías que porque ya no estaba igual, que porque ya no era bonito, no funcionaba. Pero Dios te trajo hoy a decirte, quiero que sepas algo. Lo más valioso de tu nueva vida no fue lo que se perdió, no fue lo que te quitaron. Lo más valioso de tu nueva vida es que una vez te reconstruyas,
te vas a llenar de mi presencia. Y lo que voy a hacer contigo en el futuro va a ser más grande que lo que un día perdiste. Y lo que voy a hacer contigo más adelante va a ser más relevante que lo que un día tuviste. Pensaste que ya no tenías valor porque te arrugaron. Pensaste que no tenías valor porque la vida te pisoteó, porque eras más parecido a algo que iba a la basura que algo que iba para un lugar de privilegio. Se te olvidó que lo que te da sentido no es lo que está afuera, sino lo que tienes dentro. Y hoy el Espíritu Santo está aquí para decirte: te voy a volver a llenar, te voy a volver a llenar de mi presencia. Vas a construir tus sueños, pero conmigo otra vez. Alguien tiene que levantar sus manos y gritar mi amén si lo creen esta noche. Él te quiere saciar de nuevo. Pero yo quiero terminar esta palabra haciendo una oración por todos los que hoy necesitan esa reconstrucción. Por todos los que hoy dicen: pastor, yo estoy como esa botella arrugada, creyendo que eso que se arrugó califica más para la basura que para una restauración. Si usted es uno de ellos, alguna área de su vida se encuentra así, por favor, póngase de pie. Quiero que recibas esta oración en esta noche. Levanta tus manitos al cielo y dile: Señor, vuelve a llenarme otra vez. Vamos, pídeselo. Te vuelve a saciarme otra vez, Señor. Gracias porque hoy me has enseñado algo que yo necesitaba escuchar. Y ese algo es que a pesar de lo difícil, de lo complejo, de lo duro que esto puede llegar a ser para mí, tú estás conmigo. Gracias, Señor. Vamos, levanta tus manos y quiero que empieces a orar en contra de esos pensamientos que te han atacado en la mente, porque ese es tu peor enemigo, querido muchacho y muchacha que me oyes, querido hombre y mujer que me escuchas. Deja de reprender espíritus que claro que tienen mucho peso sobre nosotros, pero empieza a derribar las fortalezas mentales que tú mismo levantaste en tu vida. Eso es lo primero que tienes que derribar. Y dile: Señor, yo deshago todo pensamiento contrario. Ponte las manos en la cabeza. Esos pensamientos que te han dicho: suelta todo ya, suéltate ya, abandona ese sueño, ya no sigas más adelante. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, hoy cancelo ese pensamiento en mi vida. Hoy cancelo esa idea que me está alejando del propósito, que me está alejando de tu voluntad. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, yo recibo la palabra en esta noche. Yo creo en tu palabra en esta noche. Yo creo en lo que me has dicho. Hoy me lo prometiste. Tú estarás conmigo. Y yo declaro esta palabra, Padre Celestial. Declaro que los acompañarás en esa carrera. Los vas a acompañar en ese noviazgo. Los vas a acompañar en ese matrimonio. Los vas a acompañar con esos hijos. Los vas a acompañar con ese emprendimiento. Los vas a acompañar con ese sueño. Los vas a acompañar en esa carrera ministerial. Los vas a acompañar en ese sueño musical que tienen, en el nombre de Jesús. Deja de desconfiar. Saca todo miedo de tu vida, porque Dios te dice: aunque lo que estás construyendo es pequeñito, quiero que recuerdes algo: la grandeza de tu construcción no es lo que estás haciendo, sino el Dios que prometió llenarte otra vez. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Yo necesito más, yo anhelo más. Llénanos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy gracias, Espíritu Santo, por cada vida y por cada persona que está en este lugar. Y en el nombre de Jesús te damos gracias, porque todo pensamiento que se vino a entronar en nosotros hoy es derribado, y en su lugar se levanta esta promesa: en medio de mis dificultades, en medio de mis proyectos y en medio de mis sueños, manos arriba y dígalo: Dios está conmigo. Dígalo: Dios está conmigo. Grítalo: Dios está conmigo. Amén y amén. Aplaude fuerte al Señor y dale gracias. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza de la palabra muy especial. Oré
Y le pregunté a Dios qué quería Él que trajera en este día para la iglesia. Y el Señor plantó una palabra en mi corazón, en mi tiempo devocional. Y luego empecé a escribir y a escribir cada una de las cosas por las cuales el Espíritu Santo me guió. Y es la palabra que hoy te quiero predicar. Se encuentra fundamentada, como todas, en el libro por excelencia, la bendita palabra del Señor. Y quiero que lea conmigo Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 12. Acostumbro leer en la Nueva Traducción Viviente solo porque es un poco más fácil de entender, aunque su esencia es la misma. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige a un perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, pues solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gracias por su reverencia ante la palabra. Y queridos hermanos, debo empezar diciéndoles que en la vida nosotros nos vamos a topar con diferentes encrucijadas. La vida está llena de yes, en las que tienes dos opciones: o te metes por un camino o te metes por otro. En la vida también te vas a encontrar que nosotros construimos nuestro andar con la suma de muchas pequeñas decisiones. Algunas de ellas son incluso automáticas. Ya decidimos con facilidad qué nos vamos a poner, qué vamos a comer, a dónde vamos a ir. Pero quiero que escuche esto: detrás de un buen vivir, otra vez, detrás de un buen vivir siempre habrán buenas decisiones. Si usted no toma buenas decisiones en su vida, no podrá construir un buen vivir. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Porque las buenas decisiones es las que nos permiten mantener un rumbo adecuado en la vida. Nunca olvide que la palabra del Señor dice que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Levante la mano derecha y repita conmigo, diga: hay decisiones. Más fuerte, diga: hay decisiones que parecen buenas, pero no lo son. Hagamos un ejercicio. Levante la mano el que se acuerda del primer amor de su vida. Levanten las dos para que se vean más. Pastor, yo no la quiero levantar porque ese amor me fue mal a mí. Cuando uno se enamora por primera vez, uno dice muchas cosas. Por ejemplo, frases como: tú eres el amor de mi vida y estaré contigo hasta que la muerte nos separe. Levante la mano el que algún día dijo eso, por favor. Levante la mano. Levántela. No falta el despechado que dice: yo no me vuelvo a enamorar. Levante la mano, yo lo veo. Ahora, déjela arriba el que dice: pastor, yo dije eso, pero sabrá Jehová de los ejércitos dónde anda esa criatura hoy por hoy. Ve, porque escuche bien, nosotros tomamos decisiones, pero solo las buenas decisiones nos mantendrán en el destino correcto. Muchas personas tomaron la decisión de entrar a la universidad y es una buena decisión. Pero si usted no se graduó y dejó esa carrera a medias, en el camino usted tomó una mala decisión. ¿Cuál fue la mala decisión? Dejar sin terminar cosas que debías concluir. Entonces, cuando la gente no entiende la importancia de las buenas decisiones, termina errando. Y hay algo que quiero que escriba los que están tomando nota. Esto es muy importante. Toda mala decisión al principio parece una buena decisión. Lo voy a volver a repetir. Toda mala decisión al principio parece una buena decisión. Así que tenga cuidado. Ahora, pastor, ¿cómo podemos nosotros hacer para poder decidir bien?
Porque es que generalmente en los momentos de decisión en la vida, muchos de nosotros nos dejamos llevar por una de las más peligrosas y más malas consejeras que existen en la vida, que se llaman las emociones. Una persona emocionada puede tomar muy malas decisiones, no solamente emocionada hacia lo bueno, sino también emocionada hacia lo malo. ¿Ha visto esa gente que cuando está contenta malgasta todo lo que tienen? Estoy feliz. Y les llega el dinero del pago y creen que ese dinero va y regalan todo lo que tienen. Estoy contento, pastor. Tenga cuidado. Las buenas emociones nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. De la misma manera, las malas emociones también. ¿Cuántas veces por un momento de rabia decidimos cosas que al final terminan pesándonos? Les voy a contar una historia. ¿La quieren escuchar? Igual se las voy a contar porque es mi prédica. Yo andaba con mi esposa en el carro y éramos novios en aquel entonces. Íbamos en el carro, nosotros ahí, y de repente en medio del carro ella empezó a discutirme. Se le metió un espíritu cantaletudo y empezó a molestar y a molestar. Y a mí me dio rabia. Pregúnteme por qué. No, pregúnteme con más chisme. Porque sí. Y entonces yo no me aguanté eso. Y yo le dije, hágame un favor. Y cabe aclarar que en ese momento yo estaba aprendiendo a manejar carro, pero no andábamos en mi carro, andábamos en el carro de ella. Y en medio de la discusión, yo le dije, ¿sabe qué? Yo paro aquí y me bajo. Y paré y me bajé del carro. Y cerré la puerta porque yo dije, ahora que me estoy bajando y la estoy dejando tirada, ella va a tener que rogarme y buscarme para que yo vuelva. Me bajé y cerré la puerta y me paré así. Y cuando estoy ahí, yo escucho que esa señora prende el carro y se fue y me dejó tirado en medio del camino. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor de todo es que yo no tenía un peso con que devolverme para la casa. Ahí quedé, por orgulloso y malgeniado, tirado en medio del camino. Desde aquel momento, cada vez que peleamos, así estemos enojados, me voy con ella porque yo no vuelvo a caminar por soberbio. Escuche. Las malas decisiones siempre están acompañadas de malas emociones. Una persona que no sabe gestar sus emociones puede tomar malas decisiones. Entonces aquí viene el punto en el que me quiero centrar hoy. ¿Qué recurso nos dio Dios para que tomemos buenas decisiones? El recurso que Dios nos ha dado para tomar buenas decisiones se llaman los buenos consejos. La palabra del Señor dice que en la multitud de consejeros hay victoria. La palabra del Señor dice que con consejo se hacen bien las guerras. Pero muchos de nosotros somos tan carentes, tan faltos de aprender a escuchar el consejo, y por eso hemos titulado la predicación del día de hoy de la siguiente manera. Creo que en la pantalla le va a aparecer: no desprecies los buenos consejos. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte a la cuenta de 3? 1, 2, 3. No desprecies los buenos consejos. Hágame un favor, voltee a mirar a los ojos al que tiene al lado y dígale: no desprecies los buenos consejos. Mírelo a los ojos ahí donde le salen las lagañas y dígaselo: no desprecies los buenos consejos. Querido hermano, en la vida usted va a recibir muchas veces buenos consejos. En la vida vamos a necesitar consejo. Hay momentos donde estamos tan llenos de ideas y de sentimientos y de emociones que no sabemos qué es lo correcto, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. En momentos así es donde más necesitamos escuchar el consejo. Pero muchas personas tienen la fea costumbre de que cuando alguien les va a dar un consejo, no saben reaccionar, no saben escuchar, no saben agradecer, no saben valorar. ¿Sabe cuántos matrimonios yo he tenido que atender de hombres que la esposa lleva años diciéndole: cambia esto, mi amor, por favor, mi amor, mira, invirtamos en esto, mi amor, deja de endeudarte, mi amor, suelta ese celular, mi amor, pasemos tiempo con los hijos? Y el problema es que cada vez que le dan un consejo a ese barrigón, por aquí le entra y por aquí le sale. Y el problema no es que el consejo sea malo, sino que no lo saben recibir. Ya se puso esto incómodo. ¿Me puedo bajar? Ya me bajé. El problema
es que mientras usted no sepa escuchar los buenos consejos, nunca va a clarificar sus pensamientos. Porque alguien que le cuesta trabajo escuchar un consejo solamente demuestra la abundancia de necedad en su vida. Una persona que no sabe escuchar un buen consejo solamente está demostrando su necedad, su ceguera, que está cerrado en la vida. Y hoy le voy a mostrar 3 cosas que hace una persona cuando desprecia los buenos consejos. ¿Está listo para escucharlas? Vamos con el primer punto, póngamelo ahí por favor. Dice: reaccionando incorrectamente ante ellos. Diga conmigo: debo reaccionar. Fuerte, diga: debo reaccionar correctamente ante el consejo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Pongamos el versículo por favor. Versículo 7 al 8 dice: el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, pues solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Querido hermano, la forma en la que usted reacciona cuando alguien le da un consejo habla de qué tan sabio o qué tan necio es usted. Lo voy a volver a repetir. La forma en la que usted reacciona cuando alguien viene y le dice: hey, siento que esto se pudo haber hecho mejor, siento que este no era el camino, siento que no hablaste de la manera correcta, siento que tomaste la decisión equivocada, creo que esto pudiste haberlo hecho de otra forma. Cuando la persona que está recibiendo el consejo no reacciona de manera correcta, hace alarde a su necedad, hace alarde a su orgullo, hace alarde a su rabia. Mire, la Biblia construye en estos versículos 2 triadas, 2 fundamentos que están parados en 3 patas. El primer fundamento, la primera triada, es del que no sabe reaccionar. Vaya conmigo a la Biblia, póngame el versículo otra vez. Lo primero que dice la Biblia es que cuando usted reprende a un burlón, se va a ganar un insulto. Diga conmigo: insulto. Otra vez: insulto. Ve y corrige a un necio, ¿y sabes qué va a hacer? Te va a tratar mal a ti. Ve y corrige a una persona que está haciendo las cosas mal, y será capaz de devolverte y diciéndote: tú a mí me vas a decir esto, pero yo a ti te tengo que decir esto y esto. ¿Cómo te sientes tú cuando estás buscando arreglar con alguien, pero lo único que recibes de ese alguien es que quiera golpearte y quiera herirte cuando tú le estás dando un consejo? Por eso hay gente que nunca cambia, porque en lugar de escuchar para cambiar, escuchan para ofenderse. En lugar de escuchar para mejorar, escuchan para alejarse. En lugar de escuchar para mejorar, escuchan para llenarse de rabia y alejarse de las personas que realmente lo aman. ¿Y sabe cuál es la mala noticia? Mientras usted viva de esa manera, nunca va a tener un buen hogar, nunca va a tener un buen ministerio, nunca va a tener una buena familia, nunca va a ser un buen padre, porque la gente más feliz es la gente más humilde. Lo vuelvo a repetir: la gente más feliz es la gente más humilde. El soberbio está condenado a quedarse solo. El soberbio está condenado a quedarse apartado. El soberbio, la gente no quiere trabajar con él. Los líderes no quieren estar al lado de un soberbio. Por eso pídele a Dios que te dé humildad, para que cuando escuches el consejo, tu corazón esté aterrizado y entiendas que si alguien te aconseja, la Biblia dijo: leales son las heridas del que ama, mas falsos los besos del que aborrece. El que te corrige muchas veces lo hace porque te quiere ver mejor. Pero no solamente insulto, también dice la Biblia, mire lo que dice: el que corrige al perverso saldrá herido. Oiga, qué cosa tan terrible. Gente que uno va a hablar con ellos, a darles un consejo, una recomendación. Ibas con una buena actitud, ibas con un buen corazón, ibas en aras de arreglar las cosas, en aras de que todo estuviera mejor, y terminas tú siendo golpeado por alguien que simplemente no estuvo dispuesto a agachar la cabeza con humildad y decir: gracias, tienes la razón, ok. Pero la siguiente pata de esta triada, porque le dije que eran 3 cosas, es lo siguiente. Dice la palabra: por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, porque solo ganarás su odio. Repítalo conmigo, diga: solo ganará ¿qué? Su odio. Entonces vamos a construirlo otra vez. Pasan 3 cosas: te puede insultar, te puede herir o te puede odiar.
Y uno dice, ¿por qué se dañaron relaciones tan bonitas? ¿Por qué se rompieron cosas tan especiales? Si lo único que queríamos era establecer un consejo, una mejora, una ayuda. Pero cuando la gente no reacciona de manera correcta ante el consejo, solamente demuestra su incapacidad de aprender. Mire por favor la tríada del sabio. Aquí está en la Biblia también, dice la palabra del Señor. Corrige a los sabios y te amarán. Diga conmigo, amor. De nuevo, diga amor. Corrige al sabio, ¿y qué va a hacer el sabio? Te va a amar, pero no solamente te amará, dice la Biblia. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Mire la diferencia. ¿Usted quiere saber qué tan sabio es una persona? Vaya, corríjalo. Usted se va a dar cuenta que un corazón sabio jamás verá un consejo como un ataque. Un corazón sabio siempre verá un consejo como una oportunidad para aprender más, para ser más sabio y para amar a aquellas personas que le están corrigiendo. Querido hermano, si alguien sale adelante en la vida, no es el soberbio, es el humilde. Alvin Toffler, un sociólogo americano muy importante del último siglo, escribió la siguiente frase. Dijo: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no saben leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. ¿Cuántas personas están viviendo en la suma de ignorancia, de necedad y de terquedad? Porque están con unos argumentos en la vida. Es que a mí me criaron así, es que yo soy así, es que esta es la manera, es que esto no puede cambiar, y si a usted no le gusta, de malas, y si no le parece, pues váyase. Y el problema es que esa construcción mental hace tanto daño. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero conforme pasa el tiempo nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar. El mismo apóstol Pablo dijo que quien no renueva su manera de pensar jamás podrá cambiar su manera de vivir. Por ejemplo, la crianza de nuestros hijos. Usted no puede pretender criar a sus hijos como lo criaron a usted. No sé si lo ha notado, pero esta generación es diferente. Cuando usted nació, usted se demoró casi un mes en abrir los ojos. Apretado ahí. Esos peladitos de hoy en día nacen, le pasas un celular y lo desbloquean de una. Esta generación es distinta. Esta generación es diferente. Usted a esta generación, a los de antes les decía venga, y vea, usted tenía que volar. Usted a los de ahora les dice rápido y caminan así, vea. Y se ríen. Rápido, ya voy. Son diferentes. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Yo no sé, pero son diferentes. Entonces estamos ante una generación distinta. Anteriormente, ¿usted con quién se comparaba? Con nadie. Ahora estos muchachos se comparan con todo el mundo. Tienen acceso a todo. Pueden ver el mundo, pero están más vacíos y más depresivos. Usted no puede pretender que lo que le sirvió antes le va a seguir sirviendo ahora. Es diferente. Anteriormente las familias eran distintas. Anteriormente el hombre era quien salía a trabajar, la mujer se quedaba en casa con los hijos y era esa mujer sabia que edificaba su casa. Y no estoy diciendo que una mujer que trabaje no lo puede hacer, por favor no me malinterprete, pero mire que hoy en día estamos detrás de más consumismo, de más trabajo, y necesitamos más, y nuestros hijos tienen que tener el mejor colegio, los mejores zapatos, la mejor ropa, y no nos hemos dado cuenta que por tratar de darles más de lo material, les estamos dando menos de lo emocional que realmente necesitan. Esta generación tiene que entender que mientras no cambie su manera de pensar, en lugar de construir, pueden destruir su vida. Por eso es que el consejo es tan valioso. ¿Cuántas veces el consejo ha residido en una predicación? Ha residido en la palabra, ha residido en un mensaje, y cuando lo escuchas y dices: Señor, esta palabra es para mí, tengo que aplicarla, tengo que ponerla por obra, tengo que vivir de acuerdo a ella. Todo aquel que escucha la palabra y la obedece, todo aquel que escucha la palabra y la aplica, todo aquel que escucha la palabra y la pone por obra, realmente va a encontrar una nueva vida en él. Pero mientras usted escuche y salga a seguir en el pecado, nunca
nunca verá algo nuevo en usted, porque el consejo no sirve cuando no se aplica. Así no diga amén, así es. Cuando yo estaba pequeño, mi papá me dijo, yo era el baterista de la iglesia, y mi papá me dijo, mi hijo, aprenda a tocar todos los instrumentos, aprenda a tocar el piano, aprenda a tocar el bajo, aprenda a tocar la guitarra, porque si algún día no va uno de los músicos, usted lo puede reemplazar. Pregúnteme a mí qué me dio. No adivine, pregúnteme qué me dio. Rabia. Y yo le dije, no, papá. Mi viejo me quedó mirando así. Le dije, no, porque uno en la vida tiene que aprender a ser enfocado. Y yo quiero ser baterista y toda mi vida seré baterista. Mi papá no peleó conmigo. El tiempo pasó. Y cuando el tiempo pasó, en la iglesia entramos en una crisis musical. Se fueron los músicos, ya que no sabe quién le tocó aprender a tocar todos los instrumentos: el piano, el bajo, la batería. Y con los años me di cuenta que el consejo que yo estaba despreciando de mi papá, en realidad lo necesitaba. Porque hijo que se respete, algún día le dijeron la siguiente frase. Usted me grita amén si le ha pasado. El día que usted sea papá, ese día se acordará de mí. Entonces pasó el tiempo y yo me di cuenta que mi papá tenía la razón. Porque lo que usted no aprende por consejo, lo aprende por el tiestazo en la vida. Después se da cuenta. Y entonces ahora que yo soy papá, que tengo a Jerónimo, en estos días le dije a mi hijo, le dije, mi hijo, ¿y tú en qué posición juegas? No, papá, yo soy medio centro, él juega fútbol. Y le dije, pero tienes que practicar para ser un buen arquero, ser un buen defensa, ser un buen delantero, porque tú no sabes en qué momento, en qué lugar Dios te puede usar. Y él sentado en el carro me dijo, papá, uno tiene que ser enfocado en la vida. Yo me quedé mirándolo y dije, ay, yo ya conozco este camino. ¿Y sabe ya por qué no me enojé? Porque descubrí una verdad: cuanto más inmadura es una persona, menos cree que necesita el consejo. Otra vez, cuanto más inmadura es una persona, menos cree que necesita el consejo. Así que el problema suyo no solamente es necedad, es también inmadurez. Y le tengo una noticia peor: hay gente que tiene 50 años y es peor de inmaduro, un muchachito en la pubertad. ¿Sabe por qué? Porque siempre está despreciando lo que en realidad le puede servir. Hoy te digo, iglesia, Dios quiere levantarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte, pero Dios trabaja con los corazones sensibles, obedientes y dispuestos. Si alguien me está entendiendo, levante la mano derecha y grite un fuerte amén en esta preciosa mañana. Pero déjeme mostrarle lo segundo: no desprecies los buenos consejos. Lo primero que le enseñé es reaccionando incorrectamente ante él. Lo segundo es devaluando la experiencia de otros. Este es el gran problema de la gente que desprecia los consejos. Diga conmigo, devalúan. Fuerte, diga, devalúan la experiencia de otros. El versículo 13 al 16 dice: la mujer llamada necedad es una atrevida, y aunque no se da cuenta que es una ignorante, se sienta a la entrada de su casa, en el lugar más alto con vista a la ciudad. Llama a los hombres que pasan por ahí, ocupados en sus propios asuntos. Entren conmigo, le dice a los ingenuos. El capítulo número 9 de Proverbios es un capítulo que, al igual que unos anteriores, el 8 por ejemplo, construyen algo llamado la personificación de la sabiduría. Es como si el escritor, dentro de su puño literario, empezara a contar o a presentar la sabiduría no como algo, sino como alguien. Recuerde que libros como Salmos, Job y Proverbios son libros que tienen un género literario poético, son conocidos como poéticos. La construcción poética es distinta a la narrativa. Por ejemplo, un libro narrativo, libro de Génesis, de Éxodo, los Pentateucos, son libros históricos que cuentan una narración, te están contando una historia. Mientras que los libros poéticos usan figuras literarias distintas. En este caso, cuando usted lee Proverbios, está construido de la misma manera. Por eso, al parecer, como en un poema, ¿cuántos alguna vez
tratando de usar una figura poética, le dijeron a su esposa como: tus ojos son azules como el mar de Aruba. Algunos dicen: no, pastor, los tiene marroncitos. Tus ojos son café como la tierra húmeda. Eso se llama construcción poética, porque no es que su esposa tenga agua en los ojos, sino que estás comparándolo. Entonces, cuando este proverbio se escribe, se hace dentro de una figura literaria donde se personifica la sabiduría, pero también se personifica la necedad. Si hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad, muévame la cabeza así, dígame amén. Gracias. Entonces, en esta personificación, ahora el versículo nos dice cómo es la necedad. Y dice que la necedad es atrevida, pero además la necedad es ignorante. Y no solamente eso, sino que la necedad es ingenua y está ocupada en sus propios asuntos. Querido hermano, uno de los problemas que la gente que desprecia los consejos cuando cae en necedad es que está tan metida en su propia vida que se le olvida que hay otros que tienen un camino de experiencia y que cuando le están diciendo ten cuidado con esto, no es porque te quieren hacer un mal, es porque ya lo vivieron. Pero una persona necia que desprecia la experiencia de otros, le pasan cosas como estas. Por ejemplo, cuando usted lo está aconsejando un hombre que ama a Dios, que le teme a Dios, que tiene una buena familia, que tiene un buen matrimonio, que tiene unos buenos hijos, no es que tenga un hogar perfecto, pero por lo menos usted está viendo fruto en él, y viene y le dice a usted: querido hermano, trate bien a su esposa, dedíquele tiempo a sus hijos, haga las cosas de manera correcta. Aquel necio que desprecia el consejo dice: no, eso no me sirve a mí. ¿Por qué? Porque estás devaluando la experiencia que tienen otros. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el campo financiero, usted quiere montar un negocio, emprender una empresa, arrancar con su propia compañía, y viene alguien que ya hizo el proceso, tiene experiencia, lleva años trabajando y le dice: mira, eso no está bien, no lo hagas así? Usted, en lugar de enojarse, valore la experiencia que otros tienen. Pero mientras usted siga devaluando la experiencia de otros, va a seguir metiéndose en problemas. Por eso un buen consejo siempre vendrá de un buen consejero. No solamente se trata de pedir consejo, también se trata de mirar a quién le estoy pidiendo consejo. ¿Cómo es posible que tú estás pasando una crisis familiar y tu consejero es un tipo que está divorciado 4 veces? Mira, este es mi 4º matrimonio y yo tengo mucha experiencia. Experiencia no tiene el que se reventó, experiencia tiene el que se ha mantenido y ha sido fiel al Señor aunque ha sido difícil. Así no diga menos. Aprenda a escuchar los buenos consejos, no devalúe la experiencia de otros. Jóvenes que están aquí, un día el apóstol Pablo, educando a Timoteo, que era su discípulo, le enseñó y le dijo lo siguiente: cuando tú tengas que referirte a una persona mayor que tú, hazlo como si fuera tu padre. Cuando tú tengas que dirigirte a una mujer que sea mayor que tú, hazlo como si fuera tu madre. Cuando tú tengas que hablarle a un joven, hazlo como si fuera tu hermano. Y si tienes que hablarle a una jovencita, hazlo como si fuera tu hermana, con toda pureza. Le voy a decir algo incómodo, pero se lo tengo que decir. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de esta generación? Que no saben respetar la experiencia de otros, que no saben respetar el camino que otros han vivido. Jóvenes que me están escuchando aquí, si tu papá te habla, escúchalo, no devalúes la experiencia de tu papá. Si tu mamá te habla, escúchala, no devalúes la experiencia de tu mamá. No, es que ella nació en otra época, pastor, ella no sabe lo que está pasando hoy en día. Por ese irrespeto es que hay jóvenes que se estrellan contra el mundo, porque la Biblia dice que una de las cosas que van a garantizar nuestro bienestar y nuestra larga vida en la tierra, no lo digo yo, es una promesa de la palabra, es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero hay gente que devalúa la experiencia de ellos. No lo haga. Si tus padres te están diciendo no te metas por ese camino, escúchalos, préstale atención a lo que te están diciendo. Tú no sabes cuánta gente yo he visto que se ganó problemas que pudo haber evitado si hubieran escuchado un poco más. Pero esta generación es feliz despreciando la experiencia de otros. Escucha a los que ya han vivido, escucha a los que ya han pasado. Los ancianos de la iglesia deben ser escuchados por los jóvenes.
La gente que ha pasado por el camino debe ser escuchada. ¿Cómo es posible que nos dejemos llevar por las nuevas modas? No desprecie el consejo del que sabe, para que no le pase lo que le pasó a Nadia, a mi asistente. Estábamos en Canadá en estos días con mi esposa. Nos fuimos a una tienda de ropa y yo vi un buzo que me encantó. Y pregúnteme qué hice. Me lo compré. Mi esposa le pasó lo mismo, pero como con 700 prendas. O sea, ella compró más. Pero yo me compré mi saco. Bueno, no fueron tantas, ¿verdad? Como 500. Yo me compré mi saco. Estaba feliz con mi saco. Usted viera cómo me veía de sexy, hermano. Yo me sentía así. Me puse mi saco. Y hubo un día que me lo puse. Entonces yo me lo quité. Y muy amablemente en la casa de mi asistente estábamos lavando la ropa. Entonces un día antes de venirnos, ya regresábamos para Montreal. Estábamos en Quebec. Mi esposa le dice: no lo lavemos, o si lo lavemos, lavémoslo aparte, no con toda la ropa, porque esa tela de pronto se puede llenar de motas. ¿Entienden el concepto, verdad? De lanas y cosas así. Entonces mi asistente le entró por aquí y le salió por acá. Y pregúnteme qué hizo. Echó a lavar eso con toda la ropa. Y mi esposa y yo nos fuimos a dormir porque al otro día teníamos que tomar un auto, cada uno, y viajar hasta Montreal a otro evento que tenemos. Yo me acosté a dormir, alisté la maleta, agarramos, nos fuimos en los carros. Yo no sabía nada del saco. Cuando en medio del camino, como íbamos con nuestros hijos, los hijos de ellos y los hijos míos, pues tuvimos que irnos en dos carros. En un carro yo me fui con el esposo de Nadia y con los niños, con los varones, el hijo de él y el hijo mío. Y en otro carro se fue Nadia con mi esposa y las dos niñas, la hija de ella y nuestra hija Anita. Y en medio del camino yo me acuerdo del saco. Entonces yo le escribo a mi esposa y le digo: mi amor, ¿dónde está mi saco? ¿Tú lo guardaste? Y me dice ella: no, yo no me acuerdo. Y me dio una rabia. Yo dije: Lorena, me botaste mi saco. Y le dije: claro, ¿cómo es mi saco? ¿Fuera tu saco? Lo hubieras traído, pero como es el mío, claro, lo del pobre no cuenta. Ajá. Y empecé yo, pero yo estaba bravo. Y Martín, el esposo de Nadia, que iba al lado mío, él escuchaba todo en silencio. Y yo le decía: esta mujer me dejó el saco. Y él dice que ahí sí, mi paz, ahí. Y mire, yo estaba tranquilo. Nos fuimos, ya yo me resigné, dije: se me quedó mi saco. Estaba aburrido, estaba bravo con Lorena, porque para mí la culpa era de Lorena. Cuando llegamos a un centro comercial allá en Montreal, viene Nadia con una bolsa de la misma tienda donde compré mi saco y me dice: mi pastor. Yo: aquí está el saco. Y yo le dije: pero ¿usted para qué lo compró si Lorena fue la que lo dejó allá tirado? Me dijo: no, mi paz, la pastora me dijo que no lo echara con la demás ropa, pero yo lo eché y eso quedó blanco como la nieve, pastor Motoso. Y hasta grabaron un video el esposo quitándole esas motas de ese saco y no podían. A la 1 de la mañana bregando a limpiarlo y no pudieron. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia. Porque así es el que desprecia el consejo. Dice: no lo hago. ¿Y sabe cuál es el problema? Que es más barato obedecer un consejo que arreglar un problema por no obedecerlo. Siempre será más sencillo escuchar y aplicar que tener que asumir las consecuencias por no haber escuchado. ¿Cuántos hombres los invitaron a la iglesia? Vamos a la iglesia, vamos al culto, busquemos de Dios, luchemos por nuestro hogar, luchemos por nuestra familia, luchemos por el matrimonio. Y el día que esa señora se cansó y se fue de la casa y ya no quiere nada con usted, ahí sí viene: ay, por favor, aconséjeme, ay, ore por mí, ay, pastor, venga, ay, pastor, deme una cita. ¿Sabes por qué? Porque siempre será más costoso arreglar lo que no pudiste hacer cuando valoraste el consejo. Y con esto no te estoy diciendo que es imposible. Claro que en cualquier momento quien se rinde a Cristo y le dice: Señor, ayúdame, restaura mi hogar, restaura mi vida, Cristo lo puede hacer. Pero no repita la lección. Cuando escuches el consejo, valóralo, obedécelo y no desprecies la experiencia de otros. No seas necio. ¿Se acuerdan de Moisés? El tipo era el hombre más ungido del pueblo de Israel.
Dios le hablaba face to face, cara a cara. El hombre había visto la mismísima gloria de Dios, pero a pesar de eso no estaba haciendo las cosas bien a nivel operativo. Y entonces cuando el suegro llegó a visitarlo, el suegro ve que Moisés está desgastado, que está dedicándole tiempo al trabajo, pero tiene descuidado a sus hijos, a su esposo. De hecho, él fue a llevarle la familia y lo vio tan ocupado que dijo: ¿usted cómo va a hacer para ser un buen esposo si usted está haciendo todo? Y es donde su suegro, llamado Jetro, le da un consejo y le dice: equipa gente, capacítalos, entrénalos, forma jueces para que no tengas tú que hacer el trabajo solo. ¿Qué hizo Moisés con el consejo? Lo aplicó y vio la bendición de Dios. Que yo no veo a Moisés diciendo: a ver, suegro, usted es el sacerdote de Madián y yo soy el de Israel. A mí no me venga a dar consejos, que usted esto no sabe. A ver, ¿usted cuántas veces ha visto la presencia de Dios? A ver, ¿usted cuántas veces vio la gloria de Dios descender? ¿Dónde estabas tú cuando yo abrí el mar y crucé en seco? ¿Dónde estabas tú cuando el maná cayó? No, Moisés no se llenó de argumentos. Moisés escuchó, valoró la experiencia de alguien que sabía más y lo aplicó. Eso hace una persona humilde. Pero yo veo esos corazones y cuando alguien viene a hablar les dice: a ver, que Dios me muestre primero. Que Dios me hable en un sueño y si me lo confirma en un sueño, lo obedezco. Deje de ser tan místico y deje de ser tan necio, que a veces Dios usa a quien menos usted lo imagina para ayudarte y para corregirte. Tenga un corazón humilde, dígame amén. Otro personaje, ¿se acuerdan de Roboam, el hijo de Salomón? El hombre más sabio de la tierra, claramente en aquel entonces Salomón. Y dice la Biblia que siendo un hombre sabio tenía consejeros. Otra vez, el hombre más sabio tenía consejeros. O sea que el consejo el ser sabio no te exime de pedir consejo. Otra vez, que seas sabio no significa que no necesites consejo. Al contrario, los sabios siempre usan el consejo, porque el consejo clarifica, el consejo reorganiza, el consejo redirecciona, el consejo construye, el consejo bendice, el consejo te permite entender, ver cosas que tú no estabas viendo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando Roboam asume el reino, dice la palabra del Señor que los consejeros de su papá vinieron a darle recomendaciones. ¿Y qué hizo este muchacho? No los escuchó, sino que se fue a buscar a sus amigos, a los jóvenes que habían crecido con él. Despreció el buen consejo de los consejeros de su papá, tomó el mal consejo de sus amigos, y eso le costó dividir el reino. Porque un buen consejo te ayudará a edificar, pero un mal consejo te ayudará a destruir lo que tienes. Por eso tenga cuidado. Alguien dígame amén. Diga: no voy a devaluar. Levante la mano derecha, diga: no voy a devaluar. Fuerte, diga: no voy a devaluar la experiencia de otros. Diga: no voy a menospreciar la experiencia de otros. Ahora déjeme pasar por favor al tercer y último punto de esta palabra, pero no sin antes decirle una frase que quise plasmar en mis apuntes. El buen consejo es una semilla de bendición que solo crece en los corazones humildes. Otra vez, el buen consejo es una semilla de bendición que solo crece en los corazones humildes. No importa de qué tamaño sea el buen consejo, mientras en usted no haya humildad, no haya capacidad de escuchar, de aplicar y de poner en práctica, nunca va a tener buenos resultados. Deje de creer que porque lleva 30 años de casado, usted no necesita venir a las conferencias matrimoniales que la iglesia hace. Deje de creer que porque lleva 50 años de casado, usted no necesita venir a conferencias de parejas que la iglesia está generando. Yo he visto hogares que llevaban 50 años y se desbarataron. 30 años y se desbarataron. 20 años y se desbarataron. 2 años y se desbarataron. ¿Sabe por qué? Esos mismos que dijeron: no necesitamos una consejería, no necesitamos que nos atiendan, no necesitamos que oren por nosotros, no necesitamos que nos ayuden, nuestras cosas las arreglamos solos. Hay problemas que se arreglan solos y hay problemas que requieren ayuda. Sea humilde y pídala.
que así como hay gente que no sabe aconsejar, Dios ha puesto en el camino gente sabia y prudente que conoce de la palabra y tiene experiencia para poderte ayudar a ti también. Ahora déjeme terminar con lo tercero y último. Y aquí es donde necesito que el hermano del piano fluya y venga y me ayude. Gracias. Tercero, no desprecies el consejo. Tercero, subestimando el peligro del pecado. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor, a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Subestimando el peligro del pecado. Subestimando el peligro del pecado. Proverbios capítulo 9, versículo 17, 18 dice lo siguiente: el agua robada es refrescante, lo que se come a escondidas es más sabroso, pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. Otra vez, el agua robada es refrescante y lo que se come a escondidas es sabroso, pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos y sus invitados están en lo profundo de la tumba. Algunas personas no han entendido que el pecado tiene dos sensaciones. Diga conmigo, dos sensaciones. Otra vez diga, dos sensaciones. La primera sensación del pecado es placentera. Si el pecado no fuera placentero, la gente no pecaría. La primera sensación del pecado engaña a muchas personas porque dicen: pastor, es que yo hice esto indebido y no pasó nada malo. Al contrario, se siente tan bien. Por ejemplo, una de las batallas que más tienen nuestros jóvenes y nuestras generaciones hoy por hoy es la fornicación. Y el apóstol Pablo dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y lo que muchos muchachos no entienden es cómo usted se va a hacer daño a sí mismo cometiendo una fornicación que se siente tan espectacular. Es que hay dos sensaciones. La primera sensación genera placer, pero la segunda sensación siempre genera amargura y dolor. El problema no es el placer que te da consumir drogas. El problema es el vacío que te produce en el alma después. El problema no es ir a emborracharte. El problema es el sentimiento de soledad y de frustración que sientes al darte cuenta y hacer cuentas de cuánto dinero te has gastado en una adicción y en un vicio, y que si todo ese dinero lo hubieras ahorrado, hoy serías una persona bendecida. Ese es el problema. El problema no es la mujer con la que empezaste a hablar que no es tu esposa, el hombre con el que empezaste a chatear que no es tu esposo. El problema es cuando tu hogar se destroza, cuando tu familia se destruye y te das cuenta que lo pudiste haber evitado si hubieras puesto un freno ante esas acciones pecaminosas. Alguien aquí tiene que entenderme en esta mañana. Dios está buscando una generación que no menosprecie el pecado. Yo sé que esta palabra no es popular, yo sé que esta palabra no gusta, pero el mundo tiene que entender que sin santidad no hay bendición, sin santidad no hay crecimiento, sin santidad no hay cielo, no lo hay. Tenemos que volver a la santidad. Pero el que desprecia el consejo menosprecia el pecado. No, eso no pasa nada. No, ¿qué va a pasar? Si yo aprendí a borrar las fotos, pastor, yo aprendí a borrar los chats, yo aprendí a esconder el pecado. Usted no solamente necesita aprender a esconder el pecado, usted tiene que aprender a vivir en integridad. Porque el pecado tarde o temprano saca la luz. Y yo he visto gente que se mostró siempre muy fuerte. Los he visto caer en pedazos porque menospreciaron el consejo en los momentos difíciles. Les dijeron: para con eso que te va a hacer daño, para con eso que no te conviene, para con eso que no es de Dios. Y nunca quisieron escucharlo. La palabra del Señor dice: ¿sabe cuál es el problema? Que el agua robada es refrescante. El pan que se come a escondidas es sabroso. Pero póngame el versículo otra vez, tenga la bondad, póngame el versículo. Pero lo que menos se imagina es que allí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. ¿Sabe cuánta gente le ha visto llorar amargamente
No cuando estaban pecando, cuando los descubrieron. No cuando estaban recibiendo esa plata indebida, no, ahí estaban felices. Cuando se les destapó la olla podrida y los están buscando para que caigan presos, ahí los he visto llorar amargamente. No cuando engañaron al esposo o a la esposa, no, ahí no. Cuando se les destapó lo que pensaron que nunca se iba a destapar, ahí es el problema. Hermanos, no menosprecie el consejo. Dios lo va a exponer a usted a momentos como este, en donde la palabra, la predicación, un amigo, un video, una persona, lo que sea, te va a tocar campanazos para decirte: hey, 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 endereza tu camino para que te vaya bien. Endereza tu camino para que veas la bendición de Dios. Querida iglesia, míreme a los ojos y escúcheme. No menosprecie los buenos consejos. Que no le pase como a algunos que cuando quisieron reaccionar ya era demasiado tarde. Hoy quiero orar por la iglesia y le pido a Dios, luego de esta palabra que yo sé que no es cómoda, yo sé que esto no es cómodo, pero lo que me incomoda me acomoda en los propósitos de Dios. Lo que me incomoda un poquito y me hace pensar, valdrá la pena si me conduce al camino de Cristo, para decir: Señor, ¿qué actitud he tenido yo? ¿Soy de los que valoran el consejo o soy de los que lo desprecian? Y escúcheme, a veces el consejo no está en la calle ni en la iglesia. A veces el consejo duerme al lado suyo. Es su esposa, es su esposo, son sus hijos. Pregúntese qué tanta humildad tenemos para escuchar, para pensar y para mejorar. Con una persona humilde se viven vidas más felices y más bonitas. Permítame regalarle esta frase y con esto voy a orar por usted. Póngamela ahí, por favor, la última frase. Y es: muchas personas creen que su vida se dañó cuando el pecado los destruyó, pero en realidad la gente empieza su destrucción cuando desprecia el buen consejo. Seamos humildes y sabios. Quien recibe buenos consejos llegará más lejos. Todo el que ha recibido la palabra del Señor en esta mañana, dígame un fuerte amén, por favor, y póngase de pie en este momentito. Póngase sobre sus pies, por favor. Levante sus manos al cielo, lo más alto que pueda, y dígale: Señor, te pido que me perdones si tal vez yo he sido una persona necia. Abre tu boca, vamos, tú que estás aquí o que estás viendo esta palabra a la distancia, que estás conectado desde otro lugar, desde otra ciudad, desde otro país, estás viendo esta palabra y dices: pastor, hoy Dios me ha hablado a mí también. Levanta tus manos donde estás y quiero que repitas conmigo esta oración. Dile: Espíritu Santo, hoy recibo tu palabra, hoy recibo el consejo que tú me provees a través de ella. Perdóname por las veces en las que he sido terco. Perdóname por las veces en las que he sido necio. Perdóname por las veces en las que me he cerrado para con mis autoridades, para con mi esposo, mi esposa, mis pastores, para con mis líderes, en las que no quise escuchar lo que tú me hablaste a través de una predicación, lo que tú me hablaste a través de una exhortación, lo que tú me hablaste a través de una palabra, y tuve que esperar pasar las consecuencias para poder agachar la cabeza y reconocer que necesito ser guiado, que necesito ser instruido. Padre, tu palabra nos dijo que cuando se corrige a un sabio, el sabio te va a amar. Cuando se corrige a un sabio, el sabio se hará más sabio. Cuando corriges a un sabio, él aprenderá más acerca de la vida. Levanta tus manos y dile: eso es lo que yo quiero para mi vida, Señor. Eso es lo que quiero para ser un buen esposo. Eso es lo que quiero para ser una buena esposa. Eso es lo que quiero para ser un buen padre, una buena madre. Eso es lo que quiero para ser un buen hijo. Eso es lo que quiero para ser una buena persona en las diferentes áreas donde tú me has puesto. Amado Espíritu Santo, yo te honro en esta mañana y te doy las gracias y te pido: derriba toda muralla de piedra que se ha construido alrededor de nuestro corazón y permítenos ser gente humilde, gente sensata, gente obediente, gente con un corazón enseñable.
Te doy gracias por hablarnos hoy, Señor. Bendigo y alabo tu nombre, porque bueno eres y para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que alguien diga un fuerte amén, amén y amén. Alabe a Jesús con toda su fuerza y dele gracias. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida en este momento. Una palabra titulada No desprecies los buenos consejos. Creo que necesitamos en muchas ocasiones recordar que no nos las sabemos todas y que aunque tengamos buenas ideas o buenas intenciones, podríamos también equivocarnos. Dios nos ha regalado el consejo como una herramienta para poder llegar al destino y al propósito que Él tiene para nosotros. Por eso, si esta palabra habló a tu corazón o sabes de alguien que la necesite, te invito para que la compartas, envíasela a tus familiares, a tus amigos y diles, quiero que veas esta predicación. También quiero invitarle a que nos pueda dejar un comentario y nos cuente desde qué ciudad, a qué horas está viendo esta predicación. Y si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, busque el botón, suscríbase, active la campanita y para que cada vez que subamos un video usted sea el primero en verlo. Y no olvide también presionar el botón de me gusta para que este video pueda llegar a más personas y puedan ser bendecidos y edificados con la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos muy pronto.